¿Alguna vez has imaginado vivir en un lugar donde la simple posesión de una Biblia pueda ser una sentencia de muerte? En muchos países alrededor del mundo, esta es la dura realidad para los cristianos. Desde regiones donde la evangelización es perseguida con violencia brutal, hasta lugares donde ser cristiano es considerado un crimen contra la seguridad nacional, la situación es desesperadora. Pero, ¿por qué estas personas arriesgan tanto? ¿Qué hace que, en medio de tanta opresión, la fe cristiana continúe floreciendo? En este vídeo exploraremos los 10 lugares más peligrosos para los cristianos, revelando las historias de valentía y resistencia que desafían la opresión. Corea del Norte es uno de los lugares más cerrados e impenetrables del mundo. Imagina vivir en un lugar donde poseer una Biblia puede ser tan peligroso como llevar un secreto de Estado. En este régimen, la fe es vista como una amenaza directa al control del gobierno. Muchos son encarcelados por delitos inimaginables para nosotros, como simples reuniones de oración en casas. Quien se atreve a desafiar este control absoluto arriesga enfrentarse a una realidad brutal: tortura, campos de trabajo forzado y, en casos extremos, la muerte. Pero, ¿qué lleva a alguien a correr tantos riesgos? La respuesta está en el poder transformador de la fe. Personas que han encontrado algo más grande que el miedo desafían las reglas más estrictas para mantener vivas sus creencias. Imagina la valentía necesaria para esconder una Biblia, sabiendo que, si es descubierta, la pena podría ser la muerte. Y no es solo una cuestión de esconder. Para muchos, se trata de vivir la fe sin ser descubierto. Se forman comunidades secretas, se desarrollan códigos para intercambiar información sin levantar sospechas. Si fueras tú, ¿cómo manejarías esta realidad? No estamos hablando de un simple acto de rebeldía, sino de una lucha diaria por la supervivencia y el propósito. En Somalia, la persecución religiosa no se oculta en las sombras, es brutal, abierta y constante. En este país, donde el extremismo se confunde con la cultura local, ser cristiano se ve como un acto de traición. Seguir a Jesús aquí no es solo una elección espiritual, sino una sentencia de muerte. Se requiere una fe extraordinaria para mantenerse firme en un entorno donde incluso tu propia familia puede denunciarte. A menudo, el simple hecho de que alguien descubra tu fe puede ser suficiente para que nunca más veas la luz del día. ¿Cuál sería el precio que estarías dispuesto a pagar para mantenerte fiel a tus creencias? Las iglesias, cuando existen, son prácticamente invisibles, escondidas en callejones o en pequeñas y sofocantes salas. Muchos cristianos somalíes se reúnen en secreto, arriesgando sus vidas en cada encuentro. Aquellos que deciden seguir a Jesús están constantemente bajo vigilancia, tanto del gobierno como de grupos radicales, creando un ambiente de paranoia absoluta. En esta tierra de desconfianza, cada movimiento es calculado. ¿Alguna vez has pensado en vivir de una manera donde cada palabra puede ser interpretada como un crimen? En Libia, el terreno para aquellos que eligen compartir la fe cristiana es árido y peligroso. No se trata solo de restricciones, es una verdadera caza. Evangelizar en Libia se considera una provocación directa, algo que te pone en la mira de milicias armadas y grupos radicales. Un simple acto de hablar sobre Jesús en público puede ser suficiente para desaparecer sin dejar rastro. Imagina vivir en un lugar donde tu deseo de compartir algo tan personal como la fe se trata como una amenaza mortal. ¿Cómo actuarías? ¿Podrías mantenerte firme, sabiendo que tu vida puede terminar en cualquier momento debido a una sola conversación? Aquí, el miedo es constante. Los cristianos libios, o incluso los extranjeros que deciden evangelizar, saben que están en un campo minado. Muchos son secuestrados, torturados o asesinados. Algunos intentan ser discretos, compartiendo su fe solo con aquellos en quienes más confían, pero incluso esa confianza puede ser traicionada. En Libia, no hay espacio para errores. Los riesgos son extremos, y los enemigos de la fe siempre están listos para castigar a quienes se atrevan a desafiarlos. El escenario es tan crítico que muchos se ven obligados a vivir en la clandestinidad, abandonando sus hogares y familias en busca de alguna seguridad. Pero incluso en esta adversidad, hay una resiliencia impresionante. Las personas continúan evangelizando, incluso sabiendo que pueden pagar con su propia vida. Y si encuentras esto impresionante, la historia se vuelve aún más brutal cuando miramos a Eritrea,
donde seguir a Jesús es casi una garantía de prisión. En Eritrea, el simple acto de declarar tu fe cristiana ya es un pasaje directo a la prisión. El gobierno controla estrictamente cualquier expresión religiosa que no esté sancionada por él, y las iglesias clandestinas se han convertido en el único refugio para los cristianos. Aquí, no hay juicio justo ni defensa. Ser sorprendido orando o participando en una reunión religiosa puede resultar en años de confinamiento. Pero las cárceles no son como las que estamos acostumbrados a imaginar. Incluyen contenedores de metal bajo el sol abrasador, donde muchos quedan atrapados por tiempo indefinido, sin acceso a lo básico para sobrevivir. ¿Cómo se puede mantener la fe intacta en una situación así? Los relatos de sobrevivientes hablan de una resistencia silenciosa. Incluso en prisión, los cristianos eritreos continúan orando, cantando himnos y animándose mutuamente, creando una red de apoyo en medio de la oscuridad. Y aún así, hay un deseo de seguir compartiendo el Evangelio, incluso si eso significa pasar más tiempo encarcelado. La fe aquí es un verdadero acto de desafío, una llama que se niega a apagarse. Imagina vivir en un mundo donde tu fe es tu condena. ¿Cómo enfrentarías el miedo a ser encarcelado por lo que crees? En Eritrea, esa es una realidad diaria. En Yemen, ser cristiano es prácticamente una sentencia de muerte anunciada. En medio de un conflicto devastador, los cristianos están en constante peligro, no solo por las autoridades, sino también por los extremistas que los cazan como enemigos del Estado. Si sigues a Jesús aquí, tu nombre puede fácilmente aparecer en una lista de buscados y ser encontrado significa tortura o ejecución. Algunos viven en las sombras, cambiando de dirección frecuentemente, siempre desconfiando de quien podría estar observando. Mantener la fe en Yemen es un ejercicio diario de supervivencia, donde cualquier error puede ser fatal. Los cristianos yemeníes saben que no pueden contar con el sistema para protegerlos, por lo que se apoyan mutuamente en redes clandestinas. El peligro es constante, y a menudo, ni siquiera sus propias familias conocen la fe que profesan, porque eso podría ponerlos en riesgo. Imagina vivir de esta manera, teniendo que esconder una parte tan esencial de quién eres. Si fueras ellos, ¿cómo equilibrarías el deseo de expresar tu fe con la necesidad de mantener tu seguridad? En este contexto, incluso el acto de orar en voz alta puede verse como un acto de valentía. En Nigeria, la persecución religiosa alcanza proporciones devastadoras. En promedio, cada 2 horas, un cristiano es asesinado por su fe. El grupo extremista Boko Haram, junto con pastores radicales Fulani, lidera ataques brutales contra aldeas predominantemente cristianas. Estas comunidades viven en un estado constante de alerta, nunca sabiendo cuándo podría ocurrir el próximo ataque. El miedo y el duelo se han convertido en parte del cotidiano, y mantener la fe en un entorno así es un acto de profunda valentía. ¿Cómo sería vivir sabiendo que tu próximo culto puede ser interrumpido por una ráfaga de balas? A pesar del riesgo, muchos cristianos nigerianos continúan reuniéndose para orar y adorar, a menudo en ruinas de iglesias destruidas o en pequeños grupos escondidos. Saben que podrían estar sacrificando sus vidas, pero la fe es algo que no pueden abandonar. Familias enteras son desplazadas, huyendo de una violencia que parece no tener fin, pero incluso en campos de refugiados, los cánticos y oraciones persisten. Creen que la fe es más fuerte que el terror, incluso si el precio es altísimo. Imagina cómo sería vivir en una región donde el simple acto de profesar tu fe puede ser una invitación a la muerte. Sin embargo, Nigeria no es el único lugar donde la vida cristiana está marcada por la opresión. En Pakistán, la discriminación religiosa está profundamente arraigada en la sociedad. Los cristianos son tratados como ciudadanos de segunda clase, ocupando los peores trabajos y sufriendo prejuicios institucionalizados. Son vistos como impuros y a menudo relegados a trabajos humillantes, como la limpieza de alcantarillas o la recolección de basura, mientras se les niegan los derechos básicos. La educación, el acceso a servicios de salud y la justicia están todos limitados para quienes siguen a Jesús. Imagina vivir en un lugar donde tu valor es determinado por tu religión, y la igualdad parece ser un sueño lejano. Además de la discriminación social, los cristianos enfrentan leyes de blasfemia que se utilizan frecuentemente como una herramienta para silenciar a quienes se atreven a cuestionar el statu quo. Una simple acusación puede llevar a prisión, y las multitudes a menudo toman la justicia en sus propias manos, atacando sin pruebas concretas.
Muchas familias cristianas viven en un estado de constante miedo, sabiendo que cualquier malentendido puede resultar en acusaciones que llevarán a la prisión o a la muerte de sus seres queridos. ¿Cómo reaccionarías a una vida en la que tus derechos están restringidos por algo tan personal como tu fe? Y si crees que la persecución en Pakistán es dura, el siguiente país muestra una realidad aún más sombría. En Sudán, la vida cristiana está constantemente amenazada por el caos del conflicto armado y la intolerancia religiosa. Los cristianos aquí se encuentran en medio de un fuego cruzado literal y simbólico, donde el gobierno islámico y los grupos militantes ven la fe cristiana como una afrenta directa. Las iglesias son quemadas, las comunidades cristianas son atacadas y desplazadas, y muchos viven como refugiados dentro del propio país. El país está en constante turbulencia, y la fe cristiana a menudo es el objetivo de una persecución intensa. ¿Cómo sobrevivirías en un lugar donde no solo el gobierno, sino también los conflictos bélicos convierten la práctica de tu fe en un acto de valentía? La violencia contra los cristianos es alimentada tanto por razones religiosas como políticas. Con la imposición de leyes basadas en la Sharía, la libertad religiosa se ha vuelto prácticamente inexistente. Cualquier desvío de la religión oficial puede llevar a severas persecuciones, arrestos e incluso ejecuciones. Para muchos cristianos sudaneses, vivir su fe significa hacerlo en secreto, escondiéndose no solo de extremistas, sino también de las propias autoridades. No tienen otra opción que encontrar refugio en pequeñas comunidades secretas, donde pueden adorar con seguridad, aunque esa seguridad sea temporal y frágil. Su fe es puesta a prueba de maneras que pocos pueden imaginar. Mientras Sudán arde en conflictos, Irán presenta un escenario igualmente opresivo. En Irán, ser cristiano va mucho más allá de una elección espiritual, es una ofensa al Estado. Aquí, seguir a Jesús es visto como un crimen contra la seguridad nacional, lo que significa que los cristianos no solo enfrentan persecución religiosa, sino que también son tratados como enemigos del gobierno. Las iglesias son allanadas, los líderes religiosos son encarcelados y la práctica de la fe cristiana se relegada a la clandestinidad. Imagina vivir en un lugar donde el simple hecho de reunirte con otros cristianos puede resultar en una acusación de espionaje o conspiración contra el gobierno. Esa es la realidad en Irán, donde la fe es un constante acto de resistencia. Los cristianos iraníes, especialmente aquellos que se han convertido del islamismo, viven bajo una vigilancia implacable. Cualquier involucramiento con la comunidad cristiana puede llevar a prisión, tortura o incluso ejecuciones. La práctica de la fe se ha vuelto tan peligrosa que muchos optan por participar en iglesias domésticas secretas, que cambian de ubicación constantemente para evitar ser descubiertas. Imagina la tensión de vivir en un ambiente donde en cada culto hay un miedo real de que el próximo golpe en la puerta sea de la policía secreta. Ser cristiano en Irán es literalmente poner tu vida en riesgo todos los días. Y si piensas que las cosas no pueden empeorar, en Afganistán la situación es aún más drástica. Allí, el gobierno afirma que no hay cristianos, como si la fe simplemente no existiera, un intento de borrar toda una historia de creencia. En Afganistán, la persecución es tan extrema que el gobierno insiste en que no hay cristianos en el país. El simple acto de declararse seguidor de Cristo es casi impensable, ya que cualquiera que lo haga está prácticamente condenado a muerte. Si un afgano se convierte al cristianismo, se ve obligado a vivir en secreto absoluto, pues ser descubierto significa enfrentar ejecuciones públicas o tortura a manos de extremistas. La propia estructura social está diseñada para eliminar cualquier posibilidad de fe cristiana, creando un ambiente de miedo donde muchos se sienten obligados a ocultar quienes realmente son. ¿Te imaginas vivir sin poder compartir jamás tu fe, ni siquiera con tu propia familia? Aquí no hay iglesias visibles ni comunidades cristianas públicas. Los pocos cristianos que existen, en su mayoría convertidos, se esconden completamente, incluso de sus amigos y familiares. La desconfianza es tan grande que muchos se sienten aislados, sin saber en quién confiar. Cada nuevo día, estos cristianos afganos toman decisiones difíciles, a menudo teniendo que abandonar todo lo que conocen para sobrevivir. ¿Cuál sería el precio de mantener tu fe en un ambiente donde todos a tu alrededor niegan incluso tu existencia? Aunque Afganistán intenta borrar la presencia cristiana, la resistencia persiste y la fe continúa sobreviviendo en las sombras. Ahora que hemos visto el panorama de estos 10 lugares, es hora de reunir todo esto y entender qué podemos aprender de estas historias de valentía y resistencia.
Antes de irte, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Ahora, mira estos otros vídeos que ya hemos hecho aquí en el canal.